Buenas tardes, les habla Fernando San Miguel, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, perteneciente a la Facultad de Ingeniería del programa Ingeniería en Sistemas, en compañía de mis compañeros Paula Alejandra Rodríguez, Valentina Uribe Delgado, Juan José Rosso y Edwin Alejandro Farfán, con quienes hemos conformado el equipo de trabajo para llevar a cabo el desarrollo del Laboratorio de Análisis, Caracterización y Construcción del Circuito RC. Resumen. El circuito resistor-capacitor es uno de los primeros circuitos interesantes que podemos construir y analizar. Comprender el comportamiento de este circuito es esencial para aprender electrónica. En el siguiente informe se presentarán los resultados obtenidos con un margen de error de 0.01% de las prácticas del laboratorio realizadas en el tiempo transcurrido para este tercer corte. En él podemos verificar, analizar y estudiar experimentalmente el comportamiento de un circuito RC, concluyendo que estos circuitos son una combinación de condensadores y resistencias conectados en serie, paralelos o mixtos, el cual, como se verán en el desarrollo de este informe, un circuito RC conectado a un generador DC, demostrando una relación entre el tiempo de carga y descarga en el capacitor y las magnitudes de la resistencia y capacitancias. Se realizó su correspondiente gráfica de voltaje versus tiempo con el fin de determinar la forma como el capacitor varía su diferencia de potencial, el comportamiento y los diversos fenómenos físicos que ocurren en estos circuitos, buscando analizar el tiempo que gasta este en alcanzar la mitad del voltaje máximo y su respectiva constante de tiempo, demostrando lo anterior mediante gráficas obtenidas de manera experimental. Introducción. En la experiencia se realizó un análisis de un circuito compuesto por un resistor y un capacitor llamado RC, con el fin de determinar la forma como el capacitor varía su diferencia de potencial, el comportamiento y los diversos fenómenos físicos que ocurren en este tipo de circuitos, entre los cuales se destacará el proceso de carga y descarga de un capacitor, buscando analizar el tiempo que gasta este en llegar a la mitad de su voltaje máximo, además del tiempo de descarga total y la constante de tiempo de dicho capacitor. Este proceso será demostrado mediante gráficas obtenidas de manera experimental, importantes para la interpretación de los resultados y los cálculos obtenidos en la experiencia. Bueno, yo soy Valentina Uribe y a continuación voy a explicar un poco sobre la configuración experimental. Para desarrollar esta guía usamos la aplicación Tinkercad, que es un programa gratuito de modelado 3D en la línea que se ejecuta con un navegador web, conocido por su simplicidad y facilidad de uso. Este trabajo se divide en dos partes muy importantes. Para la primera parte se realizaron tres actividades diferentes, donde se hizo uso de baterías, resistencias, cables, un multímetro y un voltímetro. Al realizar la simulación pudimos evidenciar el voltaje del circuito y la corriente que había en él, sirviéndonos de gran ayuda a nuestro desarrollo, ya que pudimos tomar datos manualmente para después ser comparados al final del laboratorio. Cabe aclarar que los datos usados fueron tomados libremente y no tienen que ser los mismos para los siguientes puntos de la guía. En la figura que están viendo tenemos la simulación de la actividad 3.1, la cual tiene una batería de 1.8 voltios, una resistencia de 10 ohms. En esta usamos un multímetro que marca 0.18 amperios y por último un voltímetro que muestra 1.80 voltios. En el segundo montaje tenemos la figura 2, que es la que están viendo, la cual es un circuito RC de un desfibrilador en la cual se realizó de carga y descarga usando valores aproximadamente reales, teniendo 1 kilo ohms de resistencia, 5 microfaradios de condensador, 120 voltios. Para medir la corriente utilizamos un multímetro. Este circuito se realizó con el fin de poder demostrar el comportamiento de carga y descarga de un desfibrilador en cuestión del tiempo. La toma de datos se realizó por medio de un video que nos ayuda a determinar qué pasaba cada segundo en el circuito para luego hacer una tabla con los datos obtenidos y una gráfica de voltaje versus tiempos. Para hacer la gráfica y optimizar ciertos valores se necesitó el uso de Excel y Solver. También cabe aclarar que los datos de resistencia y condensador son constantes, ya que el voltaje y la corriente van a cambiar respecto al tiempo. En esta sección de laboratorio encontramos los aspectos teóricos, en el cual explicaremos el funcionamiento del desfibrilador, para qué sirve, cómo funciona y las ecuaciones que vamos a emplear más adelante en el desarrollo del laboratorio, en el cual pretendemos dar a conocer el comportamiento de la carga y la descarga del condensador y el comportamiento de de su respectiva resistencia. A continuación, entonces, les vamos a explicar qué es un desfibrilador. El desfibrilador es un aparato que fue diseñado para suministrar grandes cantidades de corriente eléctrica continua en periodos de tiempo muy cortos, con el objetivo de controlar diferentes tipos de patologías en las personas, conocidas como arritmias cardíacas, taquicardia y defibrilación ventricular. Su funcionamiento su funcionamiento básico es aplicar una gran cantidad de corriente,
eléctrica al corazón despolarizado. De esta manera las células ventriculares deteniendo posiblemente una arritmia cardíaca, permitiendo que el nodo sinusal retome el control de los impulsos nerviosos del corazón, restableciendo el ritmo cardíaco natural e inven- e in- y evitando así la muerte del paciente. Dentro de estos aspectos teóricos también encontramos que el desfibrilador contiene un regulador de energía que permite al operador del equipo seleccionar qué tanta energía será suministrada. Dentro de esta energía que se puede suministrar encontramos 100 joules, 200 joules, 300 joules, 400 joules, 500 joules o 600 joules. Un transformador de corriente alterna a corriente directa, unas baterías que se encargan de cargar el capacitor y los cuales tienen un tiempo de carga en pocos segundos y una descarga en menos de 20 milisegundos. La descarga realizada por estos desfibriladores debe durar menos de 20 milisegundos, como lo mencionamos anteriormente, y puede suministrar una energía que va desde los 100 joules hasta los 600, eh, y se realiza mediante la presión de los accionadores que cierran el circuito y que provocan la descarga directamente al cuerpo del paciente, como fue diseñado el desfibrilador. También en este espacio encontraremos una serie de conceptos y ecuaciones las cuales son encargadas de demostrar el desarrollo y la funcionalidad del laboratorio, los fenómenos físicos que acompañan la capacidad, la carga, el voltaje y la corriente. Las ecuaciones que lo describen ayudan en general a todos aquellos conceptos y expresiones que más adelante, como lo mencionábamos anteriormente, les explicaremos a fondo su comportamiento y su manera de trabajar. Soy Alejandra Rodríguez y les voy a hablar de resultados y discusión. Bueno, en este laboratorio realizamos una práctica pues en la cual teníamos como primera actividad un circuito en serie del cual se sacó el voltaje versus la intensidad de corriente. Bueno, en esta actividad que se realizó se pudieron sacar valores como voltaje, intensidad de corriente y pues así se realiza la siguiente tabla, que es voltaje versus corriente, la que podemos observar ahí. También se realizó la gráfica gracias a esta tabla en la cual podemos evidenciar que la resistencia nos dio de 10.11 ohms y un R cuadrado de 0.9693. Entonces hicimos el error que nos dio un error de 0.01, el cual fue muy mínimo. Como segunda actividad teníamos otro circuito en serie, pero tenía 6 resistencias, cada una con un valor diferente, y aquí hallamos el valor de cada resistencia y el voltaje, ya que la intensidad de corriente es la misma, ya que tiene solo un camino por recorrer, por lo tanto es la misma en todo el circuito. Para la siguiente actividad se realizó un circuito en paralelo, pues el cual constó de 6 resistencias y una batería, y se halló el voltaje con el multímetro. Aquí sabemos que el voltaje es el mismo, ya que si dos o más componentes están conectados en paralelo, pues tienen la misma diferencia de potencial, o sea, de voltaje, en sus extremos, por lo que las diferencias de potencial entre los componentes son iguales en magnitud y pues también tienen polaridades idénticas. También pues como el circuito en paralelo hay varios circuitos cerrados, pues esto da una ventaja de controlar a cada elemento de consumo de forma individual. Para la siguiente práctica se realizó un circuito para realizar un desfibrilador. Para su construcción se pusieron 4 suministros de energía, una resistencia, un interruptor, un condensador, 2 multímetros y cables. Una vez lo teníamos construido, pusimos una resistencia que tiene un valor de 1 kilo ohm y el condensador con un valor de 5 microfaradios. Ponemos a correr el circuito y de aquí hallamos una tabla o unos valores muy importantes que tomamos cada segundo. Hallamos valores de voltaje, corriente, tiempo. Después de obtener estos valores importantes, empezamos realizando la gráfica de voltaje versus tiempo. Aquí vemos una gráfica bien comportada, pero pues lo siguiente será calcular el voltaje, el cual hallaremos con la fórmula de voltaje en función del tiempo, la cual es igual a por 1 menos exponencial menos b por r, donde tenemos que A es voltaje y B es tau. Para obtener los valores exactos de voltaje A y de tau B, utilizamos la función Excel Solver. Para ello pues necesitamos calcular voltaje menos el voltaje calculado al cuadrado, el cual pues nos arrojó lo que vemos en la tabla. Y al hacer el respectivo cálculo con Solver pues nos arrojó que A es igual a 120,241729 y B es igual a 0,18202219. Podemos evidenciar cómo se acercan los valores teóricos con los valores calculados y para comprobar eso se realizó el porcentaje de error, el cual nos dio de 0.0011075. Observamos que el porcentaje de error es muy bajo, por lo que pues tiene un buen comportamiento. Para la siguiente gráfica, para la siguiente tabla, necesitamos los valores de corriente en función del tiempo, por lo que acá necesitamos los valores que sacamos de la corriente y voltios. Creamos la gráfica
de corriente en función al tiempo. Hacemos lo anterior, calculamos para Solver la corriente en función del tiempo, que es igual a alfa por exponencial a la menos beta por t. Calculamos igual que la anterior tabla. También calculamos la corriente menos la corriente calculada al cuadrado y realizamos el procedimiento en Solver para alfa y beta, en donde alfa nos dio 1028,87 y beta nos dio 0,213851. Cuando calculamos ello, pues podemos evidenciar cómo la distancia entre los puntos se acorta ya casi para ser precisa. Para comprobar eso, hicimos el porcentaje de error, el cual nos arroja un porcentaje de error de 0,01350, el cual el porcentaje de error es muy bajo, por lo que tiene muy buen comportamiento. Como último, tenemos en cuenta los valores de V en el ejercicio pasado y los valores de beta en el de corriente, el del pasado voltios, corriente. Entonces, pues podemos observar que estos valores no son muy lejanos, porque tenemos que B es igual a 0.18202218 y beta es igual a 0.213851, por lo que su diferencia es de 0,03182, por lo que decimos que no es muy alejado y pues presenta muy buen comportamiento. En la parte del análisis del proyecto encontramos la gráfica 5, voltaje en función del tiempo, en la cual logramos observar que gracias al fiteo podemos encontrar la distancia entre los valores del voltaje calculado en función del tiempo que sean iguales a los valores del voltaje experimental en función del tiempo. De igual manera, contamos con una ecuación, la cual es voltaje igual a voltaje inicial por 1 menos Euler elevado a la menos beta por el tiempo. Para la gráfica 6, voltaje en función del tiempo, se visualiza la unión del voltaje calculado y el voltaje experimental en función del tiempo. Encontramos dos valores. El primero es voltaje inicial, que es igual a 120,24 voltios, y beta, que es igual a 0,18 segundos. Para la gráfica 7, corriente en función del tiempo, con ayuda del fiteo observamos la distancia entre los puntos de la corriente calculada en función del tiempo, en este caso son los puntos color naranja, a los puntos de la corriente experimental en función del tiempo, en este caso los puntos color azul. Para esto contamos con una ecuación, la cual es energía por tiempo igual a alfa por Euler elevado a la menos beta por el tiempo. Y para la gráfica 8, corriente en función del tiempo, observamos la unión de los puntos de la corriente calculada y la corriente experimental en función del tiempo. Esto nos arroja los siguientes valores. Alfa es igual a 1028,96 amperios y beta es igual a 0,21 segundos. Con lo anterior, pues podemos concluir que la corriente que fluye por un circuito, donde la cantidad que fluye por el mismo es directamente proporcional a la fuerza aplicada, esto lo podemos observar en los datos obtenidos en el primer ejercicio, donde a medida que aumentamos el voltaje también aumenta la corriente. Sin embargo, podemos decir que la cantidad de la corriente es inversamente proporcional a la resistencia de acuerdo a los datos obtenidos en los puntos.